Nadie creía que las úlceras de estómago eran causadas por la bacteria que nosotros descubrimos, Robin Warren. En 1979, cuando el profesor de medicina Robin Warren y su colega Barry Marshall descubrieron la bacteria Helicobacter pylori y que ésta podía vivir en el estómago y causar úlceras, la comunidad científica pensó que estaban equivocados. 25 años después, ese descubrimiento les valió el Premio Nobel de Medicina. Cuando Robin Warren obtuvo la primera evidencia de que una bacteria podía vivir en el estómago, no le creyó nadie. En aquel entonces, a finales de la década del 70, se trataba de un descubrimiento fundamental, porque la mitad de la población tenía la Helicobacter pylori en el estómago y un 10% de la gente que estaba infectada terminaba desarrollando una úlcera. Incluso yo, cuando era muy joven y trabajaba en Francia, me diagnosticaron una úlcera de estómago que con los años desapareció. Tras el descubrimiento de Warren, que le valió un premio Nobel, la incidencia de esta infección se redujo al 25% de la población. ¿Sabes? Pensaba en tu vida como científico. Ha sido una vida extraña, bastante solitaria, corrígeme si me equivoco. Sin embargo, en alguno de tus escritos he leído que llegaste a las conclusiones que llegaste como resultado del trabajo en equipo. Tú dices que el resultado a lo que llegaste era el resultado de trabajar con los demás. Sí, mira, Eduardo, yo trabajaba como patólogo en un laboratorio y no tienes mucho contacto con la gente cuando te pasas el día mirando por el microscopio. En lugar de hablar con la gente, acabas hablándole al microscopio. Exacto. Así que supongo que, visto así, sí que era una profesión solitaria. Mientras trabajaba por mi cuenta, solamente podía encargarme de la patología, lo cual era interesante, pero jamás me habría valido un premio Nobel. Sin embargo, conocí a Barry Marshall, mi socio. Barry Marshall, sí. Juntos ampliamos el trabajo y pasamos de la patología a la patología clínica. Es decir, abordamos también las enfermedades de los pacientes. Eso significó un estudio mucho más grande y nos permitió llevar a cabo el trabajo que realizamos juntos. Es fantástico porque has dicho, no fui yo, tú lo dijiste, que Barry Marshall era mejor vendedor que tú. En efecto. A él le gusta venderle la idea a todo el mundo. A mí me gusta quedarme ahí sentado mirando por el microscopio y escribiendo. Pero demostrasteis, en cierto modo, lo que ahora designamos con un término horrible. Creo que lo llamamos conocimiento multidisciplinar. Me refiero a cuando hay personas de diferentes profesiones o diversas vocaciones, como sucedió con Barry Marshall y contigo. La innovación está vinculada a este enfoque multidisciplinar, ¿no? El hecho de que grupos multidisciplinares de matemáticos, físicos, ingenieros, médicos, etcétera, se pongan a trabajar todos juntos, también va a hacer que consigamos que la tecnología nos ayude a identificar mucho antes las enfermedades y, por tanto, a acometerlas mucho antes también. En España se ha creado la plataforma Kyber con este fin. Bueno, pues Kyber es la plataforma nacional de investigación clínica. Digamos que es una corporación, una organización que reúne a los principales hospitales y núcleos de atención primaria que hacen investigación de calidad y los reúne para hacer investigación de tipo cooperativo o colaborativo en todo el territorio nacional, ¿no? ¿Y cómo es que todos los médicos pensaban que las bacterias no podían crecer en el estómago? ¿Por qué? Tenía mucha lógica, porque de hecho, al tragar cualquier bacteria, rápidamente muere en el estómago. Claro. El ácido estomacal la mata rápidamente. Por tanto, la idea de que algunas bacterias pudieran crecer ahí parecía ridícula.
Y así había sido durante más de 100 años, desde que se empezó a estudiar las bacterias. Nadie creía que las bacterias pudieran crecer en el estómago. Así se enseñaba en los libros de texto. Todos los médicos habían aprendido que no podía haber bacterias en el estómago. Claramente no pensaban que las bacterias tuvieran nada que ver con el cáncer. Creo que convenían conmigo en que se relacionaban con la inflamación, pero yo creía que la provocaban. En cambio, lo máximo que obtuve de mis colegas clínicos fue bueno, probablemente estas bacterias simplemente hayan sido causadas por la inflamación. Mi idea era que las bacterias provocaban la inflamación, la suya, que era la inflamación lo que provocaba la infección bacteriana. El descubrimiento de esta bacteria se inscribe en la tradición científica de derribar viejos mitos. Creo que la salud general de la población en la actualidad, especialmente en Occidente, es muy buena en comparación con la de los siglos anteriores. Vivimos mucho más, o por lo menos la mayor parte de la gente tiene una esperanza de vida muy superior a la que tenían en los siglos anteriores. Hoy en día, muchos viven más de 80 años. Antes la mayoría moría antes de cumplir los 70. Hace 200 años pocos pasaban de los 50 años. Había algunas personas de más edad, claro, pero la mayoría moría relativamente joven, normalmente a consecuencia de alguna enfermedad infecciosa. El gran cambio de los últimos 200 años ha sido, en primer lugar, un enorme aumento y mejora de la sanidad pública. Con un buen abastecimiento de agua, un buen sistema de alcantarillado, mucha más limpieza. En mi opinión, eso marcó una diferencia enorme. Creo que ha sido el cambio más importante para la salud de la población. Al final todo era cuestión de lavarse las manos. De limpiarlo todo, sí, de limpieza, como decía Semmelweis. Por otro lado, tenemos que tener cuidado con los antibióticos. Las bacterias se están volviendo resistentes. Y cuando eso ocurre ya no se pueden tratar las infecciones. Ahora hay mucha resistencia a los antibióticos. Me preocupa especialmente la aparición de tuberculosis provocada por bacterias resistentes. Hoy en día hay cepas de tuberculosis resistentes a todos los antibióticos que resultan muy difíciles de tratar. Si esta tendencia continúa, tal vez dentro de 20, 30 o 40 años, la tuberculosis vuelva a ser tan terrible como lo era hace 200 años, cuando muchísimas personas se infectaban y morían. Porque no estamos descubriendo más antibióticos. Casi todos se crearon hace 50 años y apenas se han podido descubrir nuevos antibióticos desde entonces. ¿Y no se puede hacer nada contra las bacterias que se vuelven más resistentes a los antibióticos? Bueno, los antibióticos deberían usarse con más cuidado. Ahora mismo, muchos pacientes acuden al médico y piden un tratamiento para el catarro, cuando en realidad no es necesario un tratamiento con antibióticos. Si el niño tose, probablemente la enfermedad haya sido causada por virus y los antibióticos no surtan efecto alguno. Sin embargo, si el médico no le receta al paciente un antibiótico, puede acabar hasta con una demanda por no haberlo tratado correctamente. Es una situación muy difícil y sería necesario convencer a toda la población de que no hay que pedir antibióticos siempre, porque no siempre son necesarios. Deberían utilizarse correctamente y en menor medida. Por no hablar de que ahora mismo se administran muchísimos antibióticos a los animales de granja para impedir que contraigan infecciones, lo que provoca una resistencia bacteriana a los antibióticos todavía más generalizada. Eso es. Las bacterias no desaparecerán, de hecho, se están volviendo más listas. Exacto, ¿no? Tenemos que repensar nuestros papeles, todos, porque ya el papel del médico o la médica no va a ser diagnosticar y curar como era hasta hace poco. El papel de los pacientes no va a ser el de suplicante, pasivo, esperando a que le den una receta o que le den una solución a su problema, sino tener un papel muy activo en el proceso de adaptación. Los pacientes se están organizando en asociaciones de pacientes, en Facebook, en cualquier red social, se juntan, se preguntan, y los profesionales sanitarios de alguna manera tendremos que salir a esa plaza, como también tenemos que salir a la calle o a los domicilios de los pacientes o a otros ámbitos donde se nos requiera, ¿no? Por ejemplo, el correo electrónico me puede servir para quitarme burocracia de la consulta de una forma asíncrona. Eso lo puedo resolver fuera de la consulta sin el paciente delante y me optimiza tiempo. Ordeno mejor mi trabajo. En redes sociales igual, yo tengo un blog y cuelgo el contenido para mis pacientes de información sanitaria en ese blog o en redes sociales y amplifico los consejos de salud que doy en consulta.
Durante mucho tiempo los médicos han estado en una especie de pedestal, a veces sin quererlo, simplemente porque lo daba la propia profesión, desde el que miraban a los ciudadanos con, digamos, un ánimo paternalista. Mira, yo tengo la ciencia, te voy a decir qué debes hacer para curarte, ¿vale? Ahora eso ya ha cambiado, la relación es más de igual a igual, estamos en el mismo plano. Las generaciones que nacen ahora ya nacen con el ordenador y con la televisión y con los iPod en la cuna. O sea, es la misma población la que nos va a demandar a los profesionales pónganse al día. Algunos de tus amigos, los científicos que trabajan en el campo de la neurología y del cerebro, creen que si dejas que el entorno te influya en exceso, tu cuerpo reacciona de un modo distinto. ¿Opinas lo mismo? ¿O son las mutaciones biológicas las que realmente cuentan a la hora de examinar una enfermedad? Bueno, hasta cierto punto depende de la enfermedad de la que hablemos. Normalmente, si alguien está enfermo pero se mantiene alegre y activo, no se siente tan enfermo. Eso no significa que esté mejor. Por eso les digo a mis amigos que a veces es mejor tener un buen amigo que un buen fármaco. Creo que probablemente tengas razón. Sin embargo, a veces sí que necesitas el fármaco. Todo depende de lo que te pase. Mi pregunta es, ¿los microbios tienen microbios que les enferman?